Una vez más, bienvenidos a nuestras clases. Hoy a abordar el tópico referido a experiencias en términos de cierre de tranques de relaves, pero para ello vamos a iniciar abordando un tópico muy importante que es el de la gestión de los residuos mineros. Es decir, que una adecuada gestión de o manejo de los residuos mineros definitivamente va a permitir disminuir los costos, especialmente ya en la etapa del cierre de operaciones mineras. Es en ese contexto de que uno de los factores más importantes que debe ser objeto de consideración es la estabilidad química de los residuos mineros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pit de explotación, muy fácilmente se puede observar en esta figura de que en principio tenemos en la parte superior del PID la zona de óxidos, luego tenemos una zona de transición donde empiezan a aparecer los minerales sulfurados secundarios y finalmente tenemos ya la zona de los sulfuros. Entonces, esas tres zonas son importantes y en la medida en que se vaya extrayendo el material, especialmente para su procesamiento, pero también el material que presenta contenidos de los elementos de interés económico por debajo de la ley Katoff y pasan o sean llevados, digamos, a los sitios de almacenamiento de estériles, es importante considerar la estabilidad química de estos residuos. Y como les decía al principio, eso va a permitir disminuir considerablemente los costos en la etapa del cierre. De la misma manera, aquí, por ejemplo, puedo mostrar un sitio de almacenamiento de relaves, por ejemplo, donde es muy evidente al ver esta diapositiva que se tiene un sitio altamente generador de drenaje ácido de roca. Eso quiere decir que se ha dado lugar a la formación del drenaje debido a la presencia de los tres ingredientes que son importantes para la formación del drenaje ácido de roca. Me refiero a la presencia de los sulfuros, especialmente la pirita, que siempre está en los residuos de las operaciones, además de la presencia de oxígeno, del aire y obviamente el agua que proviene especialmente de la lluvia. Entonces, cuando esos tres ingredientes están en contacto, inmediatamente se da lugar a la formación del drenaje ácido de roca. Y el drenaje ácido de roca se manifiesta, como se puede mostrar acá, debido a la oxidación de los sulfuros y la solución del drenaje se caracteriza por tener una alta presencia de metales pesados tóxicos disueltos, pero al mismo tiempo también la presencia de sulfato y una acidez fuerte. Entonces, esta zona, por ejemplo, hay una mayor formación de drenaje ácido de roca que esta otra, por ejemplo, que tiene una menor coloración en términos de esa coloración rojo parduzca amarillenta. De la misma manera, un sitio o un tranque de relaves que ha sido abandonado y que tiene un alto contenido de sulfuros, definitivamente va a generar enormes cantidades de drenaje ácido de roca y se va a constituir en una fuente principal, especialmente de contaminación de metales pesados disueltos que finalmente pueden alterar la calidad de aguas subterráneas o en su caso también cuando hay rebalse del agua que se pone en contacto con este sitio de almacenamiento y luego finalmente desborda y va a parar a aguas superficiales, obviamente va a generar entonces un efecto de impacto a las aguas superficiales. Acá, como se puede ver, prácticamente ya se tiene una fase bastante ya, digamos, avanzada de la formación de drenaje ácido de roca, como se puede manifestarse o como puede verse esa coloración clásica de la generación del drenaje ácido de roca. O en esta otra diapositiva, donde se muestra el drenaje ácido de roca, como se puede ver, que está escurriendo a través de, por ejemplo, los desmontes, o sea, materiales o los materiales ripios también de procesos de lixiviación, o en su caso estériles que han sido entonces almacenados y que al tener contenidos de sulfuro en presencia del oxígeno y del aire, el oxígeno del aire y el agua inmediatamente debido a la precipitación pluvial, generan entonces estas escorrentías cuyas características son, otra vez,
una enorme concentración de metales pesados disueltos, tóxicos, además de sulfato y la presencia de acidez. Acá se puede ver otro sitio donde acá se ha almacenado, por ejemplo, desmontes o materiales estériles que contenían material sulfurado como la pirita y en presencia de agua y oxígeno han ido generando entonces este drenaje, este charco de drenaje ácido y de pronto si empieza a llover más, definitivamente va a haber un rebose y esta agua con alta concentración de metales pesados tóxicos disueltos, acidez y además de sulfato, van a ir a alterar aguas abajo la calidad de las aguas superficiales. Acá se puede ver en un sitio de almacenamiento de ripios, una vez que se ha procedido a los procesos de lixiviación. Estos ripios presentan sulfuros y en la medida que estos se pongan en contacto con agua de la lluvia y el oxígeno del aire, inmediatamente generan entonces drenaje ácido. Como se puede ver, acá donde se recolectaba el PLS de los procesos de lixiviación, hoy se está recolectando, en este caso, como se muestra en esta gráfica o en esta diapositiva, se está recolectando el drenaje ácido que se ha formado, al igual que en las piscinas de almacenamiento de PLS. Entonces, el drenaje ácido es el resultado de la oxidación natural, que puede ser química, electroquímica o biológica, de minerales sulfurosos que se encuentran en los materiales rocosos expuestos al aire y al agua. Además que las aguas del drenaje ácido están caracterizadas por un pH ácido, concentraciones de metales pesados tóxicos disueltos y sulfatos solubles en altas concentraciones. Aquí entonces, la pregunta es ¿cuándo se genera el drenaje ácido de roca o cuándo se pone en funcionamiento? Cuando están esos tres ingredientes. Estamos hablando de los sulfuros, el agua y el oxígeno. Y son detonantes o activantes la presencia del ion férrico, además de las bacterias Thiobacillus ferrooxidans. Es decir, que cuando hay ion férrico, el mecanismo, como ya se conoce, el mecanismo indirecto por el que el ion férrico empieza a oxidar al sulfuro porque tiene un potencial de oxidación muy alto y al disolver el sulfuro genera iones ferrosos. Y los iones ferrosos son, por decirlo algo así, el alimento de los microorganismos de los Thiobacillus ferrooxidans, que entonces oxidan ese ferroso a férrico para captar esa energía para su metabolismo, de tal manera de que otra vez el férrico empieza a disolver a los sulfuros y como la pirita siempre está presente en los sulfuros, se va generando ion ferroso, la bacteria lo oxida a férrico y nuevamente el mecanismo indirecto de oxidación se va generando. Y así entonces eh, no se puede ya parar la formación de drenaje ácido de roca. ¿Cómo se manifiesta? Como habíamos dicho, por pH fuertemente ácidos, metales tóxicos disueltos en la solución y la presencia de rumbre. Ese material que veíamos sobre la superficie de los sitios de almacenamiento de relaves, ese rumbre. ¿A qué velocidad se produce? Va a ser dependiendo de la mineralogía. Por ejemplo, la cinética de la formación de drenaje ácido de pirita a partir de pirita es menor que el de la pirrotina, es decir, que la pirrotina genera más rápidamente drenaje ácido que la pirita en presencia obviamente de oxígeno y agua. También va a depender de los materiales neutralizantes que tenga el residuo minero, es decir, ni bien se esté generando la acidez, si hay materia básica en el residuo, esta materia básica puede frenar esa acidez y disminuir la cinética de formación. De la misma manera, la activación, como habíamos dicho, por la presencia de férrico y bacterias, y en muchos casos también se produce una pasivación, porque en el momento en que una partícula de sulfuro esté prácticamente, digamos, cubierta con herrumbre, prácticamente ya no se da la formación de drenaje ácido de roca. ¿Cuánto tiempo dura? Siempre y cuando estén los tres ingredientes, es decir, en la medida que haya sulfuro, haya oxígeno y hay agua, siempre va a haber la formación de drenaje ácido de roca. ¿Dónde encontramos? En todas las operaciones mineras subterráneas, en los tranques de los relaves, en zonas de relaves o en zonas de derrames, en zonas donde hay acumulaciones de estériles, desmontes, siempre y cuando tengan sulfuros en su composición, en los rellenos sulfurados también, es decir, donde haya la presencia de pirita y que se encuentre en contacto con agua y oxígeno, siempre va a haber la formación del drenaje ácido de roca. Entonces acá vamos a empezar a aprender cómo podemos predecir el comportamiento geoquímico de los residuos mineros. Esto con el objetivo de que en función a este comportamiento vamos a
realizar un adecuado manejo ambiental. Me explico mejor. Es decir, si yo tengo una explotación a cielo abierto y extraigo material estéril, la idea es de que yo sepa cuál es su comportamiento geoquímico. En otras palabras, si esos materiales que estoy extrayendo son o no generadores de drenaje. Y en la medida que sean generadores de drenaje, los voy a almacenar en un sitio específico para residuos que son inestables químicamente, es decir, generan drenaje ácido de roca. En cambio, otros materiales que no generan, los voy a llevar a otro sitio de disposición. ¿Esto por qué? Porque en el momento en el que quiera hacer el cierre, el sitio de donde he almacenado los materiales estériles, por ejemplo, que salen del pit de explotación, que no son generadores de drenaje, no me van a implicar un gasto en la rehabilitación ambiental. Eso quiere decir, al ser materiales no generadores de drenaje ácido, o lo mismo que decir estables químicamente, lo único que voy a hacer es llevar adelante una estabilización física y la estabilización química ya no va a ser necesaria, de tal manera de que solamente le voy a poner topsoil sobre la superficie del material y cobertura vegetal, de tal manera de que así voy a lograr el cierre. Por el contrario, los sitios que tengan generación de drenaje ácido de roca, esos sitios van a tener que ser rehabilitados ambientalmente. De ahí la importancia entonces de predecir el comportamiento geoquímico de los residuos mineros. Entonces vamos a aprender en principio el método geoquímico estático. Para ello, entonces, si nosotros tenemos muestras de relaves, tal cual, sin ninguna preparación, se desecan, se homogenizan y se hacen las pruebas del test geoquímico estático que les voy a entonces a presentar. En el caso de los desmontes o los sitios de estériles, se seca, se tritura finamente, se homogeniza y se realiza el test entonces geoquímico estático. Es importante, obviamente, tener una muestra representativa y de manera general se puede señalar que el número de muestras del sitio que debo obtener para que éstas sean representativas de ese sitio de almacenamiento, puede ser un sitio de almacenamiento de relapse o en su caso un sitio de almacenamiento de estériles, para que sea representativa la muestra, el número de zonas homogéneas que exista en ese sitio de almacenamiento de residuos nos va a dar como resultado el número de muestras que debemos tomar. Pero esto podría ser en algunos casos sencillo. Por ejemplo, yo puedo decir que en este tranque de relaves abandonados, toda esta zona puede ser una zona homogénea por las características peculiares de la presencia de mineral secundario que se encuentra sobre la superficie del material. Esta podría ser una segunda zona homogénea y quizás el resto una tercera zona homogénea. De tal manera de que yo tendría que sacar muestras de cada una de estas zonas homogéneas. Pero lo que pasa por lo general es que te vas a un tranque de relaves y no vas a poder distinguir ninguna zona homogénea en el sitio donde se ha almacenado o se han sido almacenados estos relaves. Es en ese contexto que se toma en cuenta la siguiente gráfica, que nos muestra entonces el número de muestras que de alguna manera van a ser representativas de todo el sitio de almacenamiento de residuos. Para ello entonces es muy similar a lo que se hace en geología para tomar muestras geológicas y que ha dado buen resultado también para el caso de toma de muestras de sitios de almacenamiento de residuos mineros. Por ejemplo, si yo tengo 2 millones de toneladas almacenadas en el tranque de relaves. Para 2 millones de toneladas almacenadas, intersecto con esta gráfica e inmediatamente tengo que más o menos obtener de 11 puntos de muestreo para que de esos 11 puntos la muestra que vaya a obtener sea representativa. ¿Qué implica? Hago una grilla, fíjense, por ejemplo, este es el tranque de relaves, hago la grilla, de tal manera de que en los puntos de intersección de la grilla tengo los 11 puntos que me ha entonces arrojado la gráfica. Es decir, punto 1, punto 2, punto 3, donde tengo que hacer las calícatas para llevar adelante y obtener una muestra de cada una de las calícatas. Se puede trabajar por separado o en su caso también se pueden
ir uniendo las muestras de tal manera de que así en su conjunto podría ser una muestra representativa de todo este sitio de almacenamiento de relaves. Entonces, la prueba geoquímica estática consiste en determinar cuál es el valor del potencial ácido, es decir, cuánto de acidez puede generar un residuo, o en otras palabras, cuánto de sulfuro en sí tiene ese residuo y es capaz de generar una determinada acidez en presencia de oxígeno y agua. Y el potencial neutro, que es el indicador de cuánto de materia básica existe en el residuo minero, de tal manera de que esa cantidad de materia básica puede frenar la generación del drenaje ácido. Y entonces podemos calcular el potencial neto de neutralización. El potencial neto de neutralización, descrito como NNP, es igual al potencial neutro menos el potencial ácido. ¿Eso qué quiere decir? Que en otras palabras estamos haciendo un balance de cuánto de acidez puede generar un residuo minero y cuánto de materia básica tiene el residuo para frenar esa acidez. Es lo que entonces conocemos como el potencial neto de neutralización. Para calcular cada uno de estos entonces indicadores se hace el siguiente procedimiento. Primero, se tiene que calcular el porcentaje de sulfuro que tiene la muestra. ¿Cómo calculamos el porcentaje de sulfuro que tiene la muestra? A partir de el porcentaje de azufre total que nos da el análisis químico de la muestra, menos el porcentaje del sulfato que también nos da como reporte el análisis químico de la muestra. Y ese valor del porcentaje de sulfato lo vamos a dividir entre prácticamente 3. En otras palabras, quiero determinar cuánto de azufre está en forma de sulfuro. Para eso entonces va a ser el azufre total menos el azufre que tiene y que se encuentra en forma de sulfato. De tal manera que voy a restar azufre con azufre. Por eso es que al sulfato le estoy dividiendo entre 3, que no es otra cosa que dividir entre el peso molecular del sulfato, que es 96, y le voy a dividir entonces entre 32, que es el peso atómico del azufre. De tal manera de que 96 entre 32 me da prácticamente 3. Así entonces determino cuál es el porcentaje de sulfuro que tiene la muestra. Y una vez que he obtenido el porcentaje de sulfuro que tiene la muestra, entonces determino el potencial ácido. ¿Cómo determino el potencial ácido? Multiplicando el porcentaje de sulfuro que he calculado con esta fórmula anterior, multiplicado por el factor de 31,25. Y las unidades en las que voy a calcular el potencial ácido son kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo minero. ¿De dónde sale este 31,25? De la estequiometría de la reacción. Es decir, que el sulfuro en presencia, el sulfuro especialmente pirita, en presencia de oxígeno y agua genera entonces acidez, pero esa acidez puede ser entonces frenada siempre y cuando el material del residuo minero tenga materia básica expresada en como carbonato de calcio. De tal manera que ese carbonato de calcio frena la formación de acidez y genera el bicarbonato, pero al mismo tiempo genera el ferroso, los iones calcio y el sulfato. Por tanto, entonces, por cada molécula de pirita, se requiere entonces 31,25 kilos de carbonato de calcio. A partir de, de esa estequiometría es que entonces utilizamos este factor de 31,25, asumiendo que el sulfuro más importante es la pirita y la materia básica más importante es el carbonato de calcio. Es así como entonces se puede lograr entonces determinar el potencial ácido. Por otra parte, también se puede determinar el potencial neutro. Para determinar el potencial neutro se puede calcular a partir de la titulación inversa o la prueba de Fish. Esa prueba de titulación inversa, ¿en qué consiste? Voy a tomar 100 gramos de la muestra del residuo minero del cual quiero determinar cuál es el valor del potencial neutro. Esos 100 gramos voy a entonces, molidos obviamente, o sea, un material fino menos 200 mallas, entonces ese material lo voy a empulpar, es decir, le voy a añadir agua en una proporción de 20% de sólidos. De tal manera de que a ese 20% de sólidos de la pulpa preparada, voy a medir su valor de pH. El pH inicial, supongamos que sea 8, solo para hacer fácil y didáctica la explicación. Entonces, empiezo a titular con ácido clorhídrico, normalmente 0,1 normal. De tal manera que con una bureta voy haciendo gotear, gotear, gotear
sobre esa pulpa preparada y por tanto, al añadir acidez, el pH ya no va a ser 8. En la medida que vaya aumentando poco a poco gotas de ácido clorhídrico, el valor del pH va a ir acidificándose. Y tengo que llegar al valor de pH de 5,3. Una vez que he alcanzado el valor del 5,3 de pH, mido qué volumen de ácido clorhídrico he usado. Y entonces voy a hacer ahora con otra burreta, voy a hacer la titulación inversa. Es decir, voy a titular con hidróxido de sodio, 0,1 normal, y gota a gota voy a ir añadiendo hasta volver al valor del pH inicial de 8. Tomando en cuenta entonces eso que he explicado, yo voy a calcular cuánto es el potencial neutro. ¿Y cómo calculo el potencial neutro? El potencial neutro entonces voy a calcular a partir de esta fórmula. Y esta fórmula nos dice 50 veces A es la normalidad del ácido clorhídrico, les decía que normalmente se trabaja con 0,1 normal, el valor de X, el volumen de ácido clorhídrico que he usado, menos paréntesis la relación de B, la normalidad del hidróxido sobre la normalidad del ácido clorhídrico por Y. Y el volumen de hidróxido de sodio que he utilizado. Todo dividido entre C, que es el peso de la muestra, que para nuestro caso habíamos dicho 100 gramos. Así se determina el potencial neutro, también en unidades de kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo minero. Muchas veces no es necesario hacer todo esto, ¿ya? Yo le digo al laboratorio de análisis químico, por favor, me da el potencial neutro y el potencial ácido. Ellos hacen este cálculo que les estoy enseñando y directamente les van a dar los valores en el certificado del análisis químico del potencial ácido y el potencial neutro. Con esos valores, entonces, ustedes ya pueden entonces calcular el potencial neto de neutralización. La hipótesis es que la pirita fuese el único sulfuro y la materia básica está representada en su mayor proporción por la caliza. Esto que les he así relatado, pueden encontrar también en esta página web, en este link de esta página web. Entonces, una vez que ya sea el laboratorio me ha indicado cuál es el potencial ácido y cuál es el potencial neutro de la muestra, yo puedo calcular el potencial neto de neutralización. El potencial neto de neutralización es el potencial neutro menos el potencial ácido. Entonces, con esos dos valores yo puedo entonces evaluar si el residuo es o no generador de drenaje ácido de roca. El primer criterio conocido como ABA dice que si ese valor del potencial neto de neutralización es menos que menos 20 kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo, el residuo es generador de drenaje ácido de roca. En otras palabras, inestable químicamente. Si el valor del NNP es mayor que más 20 kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo, entonces el residuo es no generador de drenaje ácido. Y por otra parte, si nos encontramos entre menos 20 y más 20 kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo, el valor del potencial neto de neutralización, estamos en la zona incierta. Y si estamos en la zona incierta, tenemos que hacer una prueba geoquímica dinámica. Ese es el primer criterio. El segundo criterio de evaluación consiste en determinar la relación del potencial neutro sobre el potencial ácido. Si esa relación del potencial neutro sobre el potencial ácido es mayor o igual que 3, el residuo es no generador de drenaje ácido de roca. En otras palabras, lo que estaríamos diciendo es que la materia básica presente en el residuo es 3 veces más grande para frenar la cantidad de acidez que va a generar el sulfuro presente en el residuo minero. Por otra parte, si la relación del NP sobre el AP es, o sea, el potencial neutro sobre el potencial ácido es menor a 1 o igual a 1, se dice que el residuo es generador de drenaje. Y si estamos entre 1 y 3, estamos en la zona de incertidumbre. Y si estamos en la zona de incertidumbre, tenemos que realizar una prueba geoquímica dinámica. Es tan importante esto porque, imagínense, si yo quiero saber si un sitio de almacenamiento de relaves tiene que ser o no objeto de rehabilitación ambiental. Entonces, tomo las muestras y si demuestro que ese sitio es, por ambos criterios, generador de drenaje ácido de roca, el sitio tiene que ser rehabilitado ambientalmente. Y el costo va a ser de 0,57 millones de dólares por hectárea rehabilitada, como les voy a mostrar. Entonces, definitivamente esto es bien importante de saber cómo es que se determina si un sitio es o no generador de drenaje ácido de roca, o en otras palabras, es estable o no químicamente.
Si nos encontramos en la zona de incertidumbre, eso quiere decir de que por el primer criterio o el segundo criterio estamos en la zona de incertidumbre, tenemos que hacer una prueba geoquímica dinámica. O lo mismo, si un criterio es no generador y el segundo criterio es generador, necesariamente tenemos que hacer una prueba geoquímica dinámica. La prueba geoquímica dinámica es más exacta, es más complicada de hacer, cuesta más, pero te da un resultado certero y te dice si el sitio debe ser o no objeto de rehabilitación. En otras palabras, si el sitio es o no generador de drenaje ácido de roca. ¿En qué consisten las pruebas geoquímicas dinámicas? En hacer pruebas de laboratorio, de tal manera de que la muestra se introduce en un recipiente de Persiglas que tiene un soporte en la parte baja, además que ese soporte está perforado, así con varios huequitos, y sobre la superficie se coloca entonces yute o se coloca también, por ejemplo, un filtro. Y sobre este se coloca 1 kilo de la muestra que se quiere evaluar si él es o no generadora de drenaje. Y entonces, acá tenemos una válvula que la cerramos y lo que hacemos es hacer circular 3 días de aire seco, 3 días de aire húmedo y el último día le introducimos en este recipiente el volumen de máxima precipitación de la zona. De tal manera de que añado ese volumen de agua desionizada y entonces, una vez que ya he llenado, o sea, que he vaciado esa agua, abro el ventil de la parte inferior y recolecto entonces la solución lixiviada. Mido su volumen y lo mando al laboratorio para que me lo hagan el análisis químico por metales pesados, pH, conductividad, potencial redox y todos los parámetros que les voy a mostrar que cómo entonces se debe efectuar su evaluación. Entonces ya he cumplido con un ciclo. Otra vez, una vez que he recolectado todo el licor, ya no gotea nada, cierro la válvula y otra vez 3 días de aire seco, 3 días de aire húmedo y el último día otra vez el volumen de máxima precipitación del sitio, obviamente para esta área calculada para esta área de esta celda, le meto ese volumen de agua desionizada y empieza a percolar, abro la válvula y entonces la llave y entonces recolecto el segundo lixiviado de la segunda etapa. Ese lixiviado lo mando al laboratorio para los análisis físico-químicos respectivos y he hecho 2 ciclos. Y así sucesivamente voy haciendo uno y otro tras ciclo. Es decir, esta norma está en el marco de la ASTM de 5744-96, es decir, es válida para todos los países. De tal manera de que así entonces voy recolectando las muestras de cada uno de los ciclos. Pero ¿qué sentido tiene al hacer 3 días de aire seco, 3 días de aire húmedo y finalmente eh, introducir el volumen de máxima precipitación del sitio? Es que es exactamente eso lo que está pasando en el sitio de almacenamiento de relaves. Eso quiere decir que el ciclo hidrológico es así. Primero tenemos una etapa seca, una etapa semihúmeda y finalmente una etapa de máxima precipitación o de lluvia. Por ejemplo, en los sitios semiáridos empieza a llover a partir de noviembre, diciembre, enero. Después de enero, nada, ya empieza a ser febrero, marzo, abril, húmedo y mayo, junio, julio, ya prácticamente seco. O sea, en otras palabras, estamos entonces tratando de simular el mismo comportamiento al cual entonces, desde el punto de vista del clima, al cual están siendo sometidos los relaves que han sido almacenados en un determinado sitio. Entonces, estas columnitas de Persiglas tienen 20 centímetros de alto, 10 centímetros de diámetro y como les decía, tienen ingresos para hacer el ingreso del aire seco, húmedo y finalmente, una vez que se destapa, se le puede añadir el volumen de máxima precipitación del sitio. Entonces, esta es una posibilidad de tal manera de que en sí el número de ciclos estaría representando un año. En otras palabras, lo que percole es más o menos el
similar al lixiviado que se va a generar en el tranque de relaves después de que este material haya sido sometido a una época seca, una época húmeda y finalmente una época de máxima precipitación. Normalmente entonces se pueden hacer hasta 20 ciclos. Si hago, por ejemplo, una prueba en laboratorio de 20 ciclos, estaría prediciendo el comportamiento del relave durante 20 años de lo que va a pasar en el sitio. Normalmente se requiere 1000 gramos de muestra y si no se conocen los datos de máxima precipitación, se puede utilizar 500 ml de agua desionizada. Pero mejor si se considera y se tiene el valor de la máxima precipitación que se da en este sitio donde ha sido almacenado. Entonces, estas suelas húmedas pueden ser, por ejemplo, para materiales de desmontes o en materiales gruesos o para materiales entonces de relaves. Pero digamos, el principio de funcionamiento es similar en ambos. Nosotros, definitivamente en Canadá tienen equipos tremendos para hacer todas esas cosas, ¿no? Pero en nuestros países donde a veces no hay mucho, digamos, presupuesto, nosotros hemos hecho pruebas que las hemos validado con los métodos que tienen los canadienses prácticamente con una similitud tremenda, de tal manera de que hemos empezado a trabajar con mineras así, con este tipo de equipos, donde fíjese, acá tengo un recipiente donde le lleno de agua y lo caliento con los calentadores que se tienen en las peceras. De tal manera entonces de que, eh, fíjense que acá está la bombita de la pecera que burbujea a través de esta parte, digamos, extrema, que no es otra cosa de un material cerámico poroso, de tal manera de que cuando el aire es insuflado empieza a hacer burbujitas, ¿no? De tal manera entonces, 3 días de aire seco, ok, lo saco este, hasta este punto libre, que no esté en contacto con el agua y 3 días le hago pasar el aire a el mineral. Aquí está 1 kilo del material que ha sido entonces puesto en este recipiente. Entonces le hago pasar 3 días de aire seco. 3 días de aire húmedo. Lo meto entonces esta punta la introduzco en el agua y le hago pasar, eh, o sea, permanentemente está bombeando, entonces las burbujitas están completamente saturadas de humedad e ingresan 3 días y se ponen en contacto con el material que estoy estudiando. Y finalmente destapo y añado el volumen de máxima precipitación en agua desionizada y recolecto en la base, mido el volumen y mando al laboratorio y entonces habría cumplido un ciclo. Esta norma ACTM se realiza a temperatura de 35 grados centígrados. Ah, no, pero nunca llega a 35 grados donde estoy. No importa. Aquí estamos simulando las peores condiciones de formación de drenaje ácido en este sitio de almacenamiento de relaves. Entonces, así se hacen las pruebas y a partir de esto, de los resultados, se puede entonces evaluar si el sitio es o no generador, como les voy a mostrar en el ejemplo. Algunos dicen, sí, también podemos hacer pruebas geoquímicas dinámicas utilizando columnas. Es decir, en una columna añado 10 kilos de muestra, ¿no? Y una vez que está la muestra acá, inclusive yo podría simular el índice de Proctor que tiene el material que está en la columna, en el sitio de almacenamiento de residuo, de tal manera de que este perfil sea exactamente el mismo perfil que el que tengo en el tranque de relapse. Y luego, en este caso, directamente agarro el volumen de máxima precipitación, agua desionizada, y vuelco y hago que esa agua, ese volumen empiece a percolar, a percolar, a percolar a través de la pila y la recolecto aquí abajo. Mido su volumen y mando al laboratorio para que hagan los análisis físico-químicos respectivos. Una vez que ha dejado de gotear, ya prácticamente ya no percola nada, otra vez, segundo ciclo, volumen de máxima precipitación, agua desionizada, y vierto otra vez sobre la columna y espero que empiece a percolar y recolecto la solución, mido su volumen cuando ya ha terminado de percolar y lo mando para su caracterización físico-química al laboratorio de análisis químico. Existen otras posibilidades, por ejemplo, como les voy a mostrar, también existe, por ejemplo, la medición del consumo de oxígeno, que es esta campana que está acá.
Yo puedo introducir sensores para medir la humedad, de tal manera de que tengo gráficos del comportamiento de la humedad en cada uno de a cada diferentes alturas del perfil de la columna, etcétera. ¿Ya? De todas maneras, ¿cómo se evalúa estos resultados? Entonces, fíjense, las mismas muestras han sido sometidas a columnas como a celdas húmedas, un poco para mostrar didácticamente cómo es que más o menos con ambos métodos se obtienen resultados similares. Por ejemplo, en el caso de las columnas, ¿no? El- la solución que ha percolado, he medido su volumen, lo mando al laboratorio y determino el valor del pH. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la muestra verde. Son de diferentes sitios que se han tomado y se han hecho pruebas. En el caso de la verde tenía el pH inicial 7. A medida que he ido pasando los días, normalmente en la columna 30 días, 31 días ya ha percolado todo. Segundo ciclo. A los 31 días ya el valor de pH ya se había vuelto 6,5, luego ha bajado a 4, pero después se ha mantenido constante durante todos los números de ciclos que se han seguido realizando. En cambio, en la celda húmeda, para el caso del la verde, 3 días de aire seco, 3 días de aire húmedo y el último día el volumen de máxima precipitación, hago percolar, recolecto la solución, mido el volumen, mando al laboratorio y el valor del pH era 8, pero ya después del primer ciclo ya era 4,5. Pero al final, fíjense, otra vez se ha estabilizado y más o menos es similar al valor del pH que se ha estabilizado acá en la columna. De la misma manera, en función a los datos del laboratorio, puedo hacer la gráfica del potencial redox versus el tiempo, ¿no? En columna, en celda húmeda, o puedo hacer la concentración de cada una de las especies, por ejemplo, calcio en la solución en cada uno de los ciclos versus el tiempo, o sea, fíjense, sube un poquito, después empieza a bajar, a bajar, a bajar. Puedo hacer el sulfato versus tiempo en columna o en celda húmeda. Fíjense de que el bajón que ha tenido del calcio ya en las dos primeros ciclos ya ha bajado y prácticamente se ha mantenido constante. Y así, yo puedo ir haciendo las gráficas de cada una de estas. Pero lo más importante para saber si el residuo es o no generador de drenaje ácido de roca mediante pruebas geoquímicas dinámicas se realiza de acuerdo a lo que les voy a mostrar. Fíjense, era una columna, 45 días ha tardado en percolar el volumen de máxima precipitación. ¿Cuánto le he puesto? 2,5 litros. Es 2,5 litros le he vertido a la columna y ha empezado a percolar, y he recolectado en la base, he medido el volumen, y el volumen que he recolectado era apenas ser 61 litros. Perfecto. Mando al laboratorio y el laboratorio me lo analiza. pH 8, potencial redox 365, conductividad 2940, concentración de carbonato de calcio 10 miligramos por litro. Y así, fíjense, de bario, calcio, cobre, hierro, etcétera, etcétera. Sulfato, la concentración de sulfato 1650 miligramos por litro. Una vez que ya ha percolado todo, otra vez 2,5 de agua desionizada y empieza a percolar. Y una vez que ha pasado en el acumulado 82 días, 2,2 litros he ya recolectado de la solución que ha percolado. Lo mando al laboratorio y me lo hacen el análisis de pH, potencial redox y de todas las especies, hierro, calcio, magnesio, manganeso, sodio, sulfato, además de, por ejemplo, vanadio, wolfram, etcétera. Y así voy haciendo hasta el 11º ciclo. Perfecto. Ahora, ¿cómo voy a evaluar estos resultados que me has reportado el laboratorio y lo he copiado en una tabla Excel? Fíjense, lo primero que voy a hacer es calcio acumulado. ¿Cómo encuentro el calcio acumulado? Fíjense, en el ciclo 1 tenía, ¿cuánto es la concentración de miligramos de calcio? Para determinar la concentración de miligramos de calcio, multiplico. Fíjense, el volumen 0,61 multiplicado por 331, que es estos litros en miligramos por litro, litro con litro, me queda miligramos, 201,91 miligramos en el primer ciclo. Segundo ciclo, ¿cómo calculo el segundo ciclo? Volumen 2,22 litros que ha percolado
por el contenido de calcio por 666 miligramos. A ese valor le voy a sumar el valor anterior, 201,91. Me da 1680,43. Estoy calculando el calcio acumulado de cada uno de los ciclos. El tercer valor, directamente ya sabemos, 2,5, que he sido lo que he añadido, pero ha salido 2,24. Entonces, 2,24 por 572, más lo que había acumulado, 1680. Me da este valor. Y en el Excel, ustedes saben, aquí le pongo una crucecita, lo jalo hasta aquí abajo y me lo ha calculado todo el calcio acumulado. Exactamente hago lo mismo con el sulfato. Sulfato inicial, 0,61 por 1650, 1006,5. Segundo, 2,2 por 3594,7. Más los 1006,5 que ya había calculado, 8986,7. Otra vez la crucecita cuando llego en el Excel acá y lo jalo y me lo ha calculado y ya me lo ha hecho los acumulados. Perfecto. Entonces ya tengo calcio acumulado versus sulfato acumulado. Y grafico. Fíjense entonces, voy a graficar el calcio acumulado versus el sulfato acumulado para cada una de las muestras. Y me da siempre una recta. Es decir, el comportamiento siempre es lineal. ¿Por qué? Dime, ¿cuánto de sulfato generas en el medio acuoso debido a la formación del sulfuro más el oxígeno al agua, que genera acidez? Genera ácido sulfúrico, ¿no? ¿Cuánto de sulfato? Te voy a decir cuánto de calcio se ha, entonces, o sea, ese carbonato de calcio que estaba, ha ido neutralizando y ha pasado el calcio a la solución. Por eso hay una relación lineal entre el calcio acumulado versus el sulfato acumulado. Entonces, para esa prueba, obtengo estos puntitos de calcio acumulado versus sulfato acumulado. Y entonces, en el Excel es facilito decirle que te lo haga una recta, te lo hace la recta y te dice, y es igual a A más B por X, ¿no? O sea, te da inclusive la fórmula de la recta. Perfecto. Pero fíjense ahora lo que vamos a hacer. En este eje tengo de 0 a 30.000 miligramos de calcio. Voy a expandir de 0 a 700.000. 0 a 30.000 había sido solamente estito, fíjense. De 0 a 30.000, estito era en el eje. Y de 0 a 100.000 de sulfato, 100.000 miligramos de sulfato, ahora lo voy a extender la escala. De 0 a 2,8 millones. O sea, lo he alargado el eje. Entonces, esta gráfica, eso es estito nomás, fíjense, estito nomás es esa gráfica. ¿Y para qué he hecho eso? Porque como es una relación lineal, ya, pues ahora puedo prolongar esta línea para cada mineral que estoy haciendo la prueba geoquímica dinámica. Prolongo la línea y trabajamos, por ejemplo, vamos a trabajar, por ejemplo, con la UQ8, ¿ya? Con la lila. Entonces, he prolongado, perfecto. Ahora encuentro este punto inicial. ¿Cómo encuentro este punto inicial? Bueno, si has utilizado 1.000 gramos del mineral, ¿cuánto de calcio tiene? Tiene por decir 2%, 1% de calcio. Entonces, ¿eso cuánto equivale en miligramos? ¿Cuánto de calcio total al inicio de la prueba tienes? Es 650.000. Aquí. Perfecto. ¿Y cuánto de azufre inicial tenía tu muestra? ¿Cuánto de azufre inicial, de azufre total tenía tu muestra? Por decir algo, 10%. ¿Cuánto has usado de muestra? 1.000. 1.000 por 0,1 en gramos, lo transformo a miligramos y me da más o menos 1.000.000, casi 1.800.000, 1.600.000, cerca de 1.600.000, este punto. Este punto es el contenido inicial de calcio y azufre que tenía tu muestra. Y entonces, aquí viene la evaluación. Tú has generado esta línea, la rosada, ¿no? Es decir, 3 días de aire seco, 3 días de aire húmedo, si quieres, en una celda húmeda. Y el último día, una solución de máxima precipitación. Recolectas, lo mandas al laboratorio y tienes el contenido de calcio y el contenido de sulfato en el primer ciclo. En el segundo ciclo, el contenido de calcio y de sulfato, al que entonces lo vas a sumar en el acumulado, como hemos mostrado en el Excel. Nos da una recta,
¿no? Pero esa recta es solo estito, prolongo las escalas y luego estito que era, esta rectita que era para el UQ8, fíjense, el UQ8 en triangulito era estito nomás, ¿no? Entonces lo proyecto y tengo esta recta, este color lila. Y el UQ8 es la muestra inicial. Y fíjense que el UQ8 sale a la izquierda de la línea. Quiere decir que la materia básica que tiene ese residuo es lo suficientemente grande para neutralizar toda la acidez que se pueda generar a través de la oxidación del sulfuro en presencia de oxígeno y agua y que genera el drenaje ácido de roca. En otras palabras, si está a la izquierda, quiere decir que este residuo es estable químicamente. En otras palabras, que tiene la cantidad de materia básica suficiente para frenar la acidez que pueda generar a partir de la presencia de sulfuro que pueda tener en presencia de oxígeno y agua. Es decir, al ser estable químicamente, no necesitas rehabilitar este sitio. ¿Por qué? Porque es estable químicamente. Por el contrario, si tengo este otro puntito, fíjense la verde, otra vez 3 días de aire seco, o sea, ¿no? 3 días de aire seco, 3 días de aire húmedo. Tengo el análisis químico. Como tengo el análisis químico, tengo calcio acumulado, sulfato acumulado. Hago la gráfica, en este caso, para el caso de B62, fíjense que es un cuadradito, está acá. Prolongo la recta, tengo B62, el rojo, y B62, el punto inicial a la izquierda, no generador. No requiero rehabilitar este sitio porque porque es estable químicamente. Por el contrario, este B69 está a este lado. ¿Qué quiere decir si está a este lado? Ah, este tienes que nomás rehabilitar. ¿Por qué? Porque es generador de drenaje, no es estable químicamente. En ese contexto tienes que 0,57 millones de dólares por hectárea te va a costar rehabilitar este sitio. ¿Se han dado cuenta la importancia que tiene entonces el predecir el comportamiento geoquímico que puedan tener los residuos? Como estudio de caso, nosotros tenemos una operación minera que se llama San Cristóbal. Nos han pedido que hagamos el estudio para saber los sitios que deben ser o no objeto de rehabilitación. Es una minera grande, tiene la ISO 14001, la 9001, la 18001, etcétera. Para que tengan el contexto más claro, opera con 150.000 toneladas de arranque en el pit de explotación, de los cuales 110.000 toneladas van al desmonte, es decir, el material estéril, y 40.000 a la planta de flotación, que tiene un contenido de plomo, plata, zinc por encima de la ley Cató. De tal manera que su procesamiento permite generar una rentabilidad económica, eh, de tal manera de que esas 40.000 van en proceso de flotación selectiva de plomo, plata, zinc, plata, y los relaves que quedan tienen pirita. De tal manera entonces de que se obtienen los concentrados y los concentrados son transportados vía marítima, o sea, van hasta el puerto de Calama y en Calama entonces se lleva o se transporta a Corea, ¿ya? Este es entonces el flujograma de la planta, trituración, acopio, flotación selectiva entonces de zinc plata, plomo plata y los concentrados, se hace la separación sólido líquido, filtración y finalmente los concentrados en containers o en unos recipientes se los lleva entonces al puerto. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver de que esas 150.000 toneladas por día, ¿no? Se sacan del pit. Y acá otra vez, fíjense, zona de óxidos, la parte superior, zona de transición y la zona de sulfur ya en la parte de abajo. Entonces la idea es, cuando ya saques el material del pit de explotación, el estéril, o sea que ese material cuyo contenido de los elementos de interés económico no permiten hacer rentable su procesamiento, esos materiales ya tienes que manejarlos desde el punto de vista geoquímico. ¿Qué quiere decir? Ellos lo están haciendo así. Acá un poco para que tengan una idea cómo se está haciendo el tema de la voladura, el carguío. Aquí se puede ver el cuerpo de mineralización, ¿ya? Es decir, que en la planificación minera se tiene que saber dónde está el cuerpo de mineralización. Es decir, todo este material que va a entrar al procesamiento mineral, porque su contenido en los elementos de interés económico hacen rentable el proceso. Todo lo que salga por fuera de este material, eso no tienes que meterlo al procesamiento mineral. Acá se está regando, obviamente, los caminos para que se pueda transportar tanto el material al sitio de almacenamiento de desmontes como al sitio de acopio para el procesamiento mineral.
Entonces acá lo interesante es lo siguiente, fíjense, desmontes. En un sector, los materiales oxidados y en otro sector, los sulfurados. O sea, el material, digamos, de descarte, ¿no? 90.000 toneladas por día de desmonte oxidado y 20.000 toneladas por día de desmonte sulfurado. Y hemos ido a verificar si esto lo están haciendo bien. ¿Eso qué quiere decir? Hemos tomado muestras de este sitio, ¿no? Hemos tomado muestras de este material sulfurado y vamos a ver los resultados de la caracterización física, química, mineralógica que se han realizado. Entonces, los desmontes requieren de rehabilitación y estos no requieren de rehabilitación, pero eso tenemos que confirmar, haciendo la prueba geoquímica estática y dinámica para saber si estos sitios de almacenamiento, una vez que terminen la faena, se cierra la vida útil del proyecto, vamos a ver si estos sitios deben ser o no objeto de rehabilitación. Entonces acá ya el material va a ir al procesamiento después de su chancado, se acopiaba, y una vez que se acopiaba el material, se generaba una gran cantidad de partículas en suspensión que alteraban la calidad del aire. Cuando se tiene plata en la minera, ya entonces pónganle directo ¿no? Prácticamente para cubrir un domo, de tal manera de que ya no se puede observar alteración de la calidad del aire con partículas en suspensión. Aquí están las moliendas, primaria, secundaria, ¿no? Y las etapas de flotación. Y los relaves directamente al sitio de almacenamiento de relaves que se encuentra en la parte inferior. No hay un tranque de relaves, esto era una cuenca cerrada, de tal manera de que el limo y el material, cada vez que había lluvia, iba almacenándose en esta parte el agua y luego se iba evaporando, de tal manera de que el limo ha generado una cobertura prácticamente mejor que una geomembrana. Entonces, de tal manera de que no tiene un tranque de relaves y ahí se va almacenando el sitio. Entonces, acá los materiales de relave. Lo que quiere decir de que son más o menos 100, o quiero decir, cerca de 1.000 hectáreas que se va a tener cuando termine la vida útil del sitio de almacenamiento de relaves. 40.000 toneladas por día llegan a este sitio. Acá ya se puede ver que es un material que se está oxidando y por el contenido de sulfuro vamos a demostrar que este sitio tiene que ser objeto de rehabilitación. Entonces, cuando vamos a este sitio, ya, ¿cuántos vas a tomar? Me han enseñado que el número de muestras representativas que hay que tomar es igual al número de zonas homogéneas. Vas al sitio y no reconoces nada, que todo está homogeneizado, nada, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que les he indicado, ¿no? Se tiene más o menos de datos históricos cuánto de material ya ha sido almacenado, de tal manera de que casi 3 millones de toneladas se requieren más o menos 40 muestras, de tal manera de que se hace el reticulado y de cada punto de este muestreo se va tomando muestras. Si yo quiero realmente tener muestras completamente representativas, tendría que hacer calicatas que van todo el perfil hasta la base de la roca, o sea, hasta el sitio donde ya no hay relaves. Pero eso te costaría pues, un montón. Entonces, normalmente lo que se hace son tomar muestras superficiales de hasta 20 centímetros de profundidad y con eso se genera un común y ese es el común que les voy a mostrar qué resultado se ha tenido. Lo mismo se ha hecho aquí para tomar el tema de los muestras de desmontes, muestras de tanto de los materiales oxidados como de los materiales sulfurados. Entonces, acá está el potencial neto de neutralización. Entonces, tenemos, por ejemplo, sulfuros baja ley, ¿no? Óxidos baja ley, botadero uno, botadero 2, botadero 3, el sitio de almacenamiento de sulfuros y el tranque de relaves en el punto de descarga, donde se ha tomado la muestra, y en el sitio donde hemos ido a ver que hay una mayor oxidación, es decir, la presencia de minerales secundarios, que en sí nos muestran o demuestran que ese sitio tiene una mayor concentración de sulfuros. Se han tomado las muestras, hemos hecho el potencial ácido, el potencial neutro, y con esos dos datos hemos determinado el potencial neto de neutralización. En base a estos resultados, podemos decir entonces cuáles son generadores o no generadores en función de los criterios. Primer criterio, fíjese, SBL4, menos 57, menos 20, menos 3, menos 57, más allá, generador de drenaje. Menos 17, OBL2, en la zona de incertidumbre, entre menos 20 y más 20, zona de incertidumbre. Y fíjense, botadero 3, 20, positivo. Ese no es generador, no generador, 20. Relación ahora NP sobre AP. La relación NP sobre AP se ha entonces determinado a partir de la relación NP sobre AP. Botadero 3 no generador. ¿Eso qué significa? Que el botadero 3 vas a estabilizar físicamente, como les voy a mostrar en los ejemplos, y luego haces la rehabilitación. Directamente le pones topsoil, cobertura vegetal, y ese ha hecho el cierre.
En cambio, estos sitios que son generadores, vas a tener que hacer la rehabilitación ambiental. Y estos no sabemos porque estamos en la zona de incertidumbre. Tienes que hacer la prueba geoquímica dinámica. Se ha hecho la prueba geoquímica dinámica en celdas húmedas, 3 días de aire seco, 3 días de aire húmedo. Y el último día, la máxima precipitación, ciclo uno. Se recolecta, se mide el volumen, se manda al laboratorio. Ciclo 2 y así sucesivamente. Y de ahí, a partir de eso, se pueden ir, entonces, fíjense, OBL1, OBL2, OBL1, OBL2, o sea, los sitios que son o se encuentran en la zona de incertidumbre. De tal manera de que tenemos las gráficas de sulfato versus tiempo, conductividad versus tiempo. Se puede inclusive ver la deflexión de cada uno, o sea, cómo va disminuyendo la concentración de cada una de las especies en función de cada uno de los ciclos. Y finalmente, ¿no? Y finalmente, tener la gráfica. Calcio acumulado versus sulfato acumulado de las tres muestras. Calcio acumulado versus sulfato acumulado. Entonces, una recta, otra recta. Luego, ampliamos la escala. Fíjense que vamos a ver para el caso OBL1, ¿no? OBL1, de 0 a 18 estaba la escala, ahora de 0 a 8000. Lo mismo para el sulfato. En el anterior era hasta 100, aquí está hasta 600.000. Y luego determino cuánto es el contenido inicial de calcio total que tiene la muestra y de azufre que lo transformo en sulfato, obviamente, aquí por la estequiometría. Y así encuentro este puntito. Este puntito está a la izquierda, no generador. No te preocupes, no va a generar drenaje, no necesitas rehabilitar ambientalmente este sitio. Por el contrario, este otro sitio es generador, está un poquito más abajo, a la derecha, y este otro no generador. De tal manera de que de los sitios, dos no van a ser generadores, uno sí es generador. Pero estos otros sitios sí o sí tienes que hacer la rehabilitación porque estos, por los dos criterios, te han salido generadores de drenaje. El sitio de almacenamiento de relaves, ni qué decir, tienes que rehabilitar. Tienes que rehabilitar que cuando termine la operación va más o menos a ser 1000 hectáreas que tienes que rehabilitar, ¿ya? Entonces, ese es un poco lo que quería mostrarles. Medidas de mitigación, ¿qué se puede hacer? Nosotros estamos trabajando en economía circular, que les voy a mostrar al final. La idea es, antes de la disposición final del relave, que es generador de drenaje, y es generador porque tiene presencia de sulfuros, la idea es desulfurizar la muestra, de tal manera de que ese contenido de sulfuros que no sobrepasa el 8% lo vuelve generador y por eso tienes que rehabilitar todo el sitio de almacenamiento. Entonces la idea es, si elimino la pirita, ese 8%, el 92% ya no tengo que rehabilitar porque ya no va a ser generador de drenaje ácido de roca. Eso se llama la desulfurización. Otra posibilidad, inundar el sitio de almacenamiento de relaves. Es decir, este relave hemos demostrado que es generador de drenaje y entonces lo voy a inundar con 1 metro de agua por lo menos. Si es menos de 1 metro, no funciona. ¿Y cómo es eso que funciona cuando he inundado con agua? Funciona porque aquí el relave es generador y lo he inundado con agua. Tengo sulfuro, tengo agua, pero no tengo oxígeno porque el oxígeno no se difunde, o sea, se difunde, pero muy lentamente en un medio acuoso. Y si no hay oxígeno, ya no hay formación de drenaje. Entonces he rehabilitado ambientalmente este sitio. En Canadá, los sitios, o la mayor parte de los sitios son rehabilitados por inundación, porque hay enorme cantidad de precipitación fluvial, de tal manera que se garantiza que hay 1 metro encima del sulfuro de agua. Obviamente, en una zona con poca precipitación no vas a poder pues, utilizar el método de inundación porque nunca vas a tener un espejo de agua, o sea, una capa de agua que esté por más de 1 metro, que esté entonces cubriendo el sulfuro. En lo que estamos trabajando es mucho en esto de las coberturas secas. Porque una posibilidad es directamente colocar una geomembrana geotextil, ¿ya? O sea, sobre el sulfuro que es generador de drenaje, le colocas una geomembrana, un geotextil, un suelo cuaternario, topsoil y cobertura vegetal, ¿ya? Les voy a mostrar también cómo se hace el cierre de estos sitios de almacenamiento de relaves. Lo que estamos trabajando es esto. Sobre el relave le pongo arena y sobre una capa de arena y sobre la arena le pongo arcilla o limo.
mejor limo. Y sobre esto ya le coloco el material cuaternario, el topsoil y la cobertura vegetal. ¿Qué pasa? Llueve y cuando tú tienes dos materiales que tienen conductividades hidráulicas diferentes, una de alta conductividad hidráulica y una de baja conductividad hidráulica. Alta conductividad hidráulica, en lenguaje más sencillo, percola más rápido en la arena que en el limo. De tal manera entonces que como tengo dos conductividades hidráulicas diferentes, se genera la barrera capilar. ¿En qué consiste la barrera capilar? Imagínense ustedes, por ejemplo, un vaso de agua, lo llenan hasta la mitad y lo sumergen en una esponja al vaso, solo hasta la mitad sumergida y la otra mitad libre. Pero ¿qué pasa? Que el agua empieza a subir. ¿Por qué? Porque las fuerzas capilares son más grandes que el peso del agua. Entonces ha formado una barrera capilar. El agua ya no baja, sino más bien sube. Solo sube en la medida que se tenga un material que por lo menos tenga por encima de 65 a 70% de limo. Eso es lo que hemos determinado. Y los costes de cierre son realmente mucho menores que el usar geomembrana. La otra posibilidad, esto es para explotaciones subterráneas, que los relaves nuevamente vuelvan a la operación minera subterránea, mezclándolo con cemento, de tal manera de que los pilares donde estaba vacío, donde se ha extraído el material, se los rellena con el cemento. Al utilizar el cemento, que es materia básica, se neutraliza químicamente el material, se vuelve estable químicamente, pero al mismo tiempo estable físicamente porque se genera una estructura sólida que evita entonces el hundimiento de las galerías que han sido ya objeto de explotación. Alguien dice, hasta el estiércol de llama puede servir para rehabilitar un sitio ambientalmente, un sitio de almacenamiento de relaves generador de drenaje ácido de roca. ¿Por qué? Porque si yo le coloco una capa de estiércol encima del relave, empieza a llover y el agua empieza a percolar porque no tiene ninguna propiedad eh, el estiércol que impermeabilice de alguna manera. De tal manera entonces que percola, pero este material tiene una enorme demanda biológica de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que consume el oxígeno. Al consumir el oxígeno, el agua llega al sulfuro, pero sin oxígeno. Entonces se ha rehabilitado ambientalmente el sitio. Pero claro, en una operación minera gigante, o sea, no encuentro la cantidad de estiércol suficiente como para poder, digamos, esparcirlo sobre la superficie del relato. Entonces, ¿qué medidas de mitigación o sea, ¿cuál de los que hemos explicado se va a aplicar? Va a ser en función de las propiedades químicas del residuo, de la disponibilidad de materiales, porque les decía, ¿no? Si no tengo, por ejemplo, estiércol, no puedo utilizar el método de usar cobertura de estiércol para entonces estabilizar químicamente un residuo. Va a depender de las propiedades de los materiales, porque si yo tengo un material que tiene un alto contenido de limo, puedo utilizarlo como cobertura seca. Las condiciones climáticas, porque, por ejemplo, en muchos sitios donde se hace minería en Chile, no hay precipitación, no te preocupes de la estabilidad química, tienes que preocuparte de la estabilidad física. ¿Eso qué quiere decir? Que entre una ráfaga de viento sobre la superficie del relave, no hay llueve en los sitios, pero se genera pues un levantamiento de partículas en suspensión PM10, PM2.5 que pueden generar riesgos a la salud de las personas. Entonces, en ese caso ya no me interesa la estabilidad química, pero sí la estabilidad física. Yo puedo entonces utilizar coberturas verdes de tal manera de que evite que el viento ingrese al sitio, etcétera. Va a depender del dinero disponible y de los resultados esperados. Ok, ahora vamos a entrar un poquito a ver algunas experiencias en el tema de cierre. Me interesa mostrarles qué se ha hecho en el Perú. Eh, en el Perú se ha trabajado mucho en el cierre de sitios de almacenamiento de relaves abandonados, pero que son la experiencia para poder entonces diseñar y llevar adelante la rehabilitación de sitios que se encuentran en operación o que en algún momento van a tener que realizarse el cierre. Entonces, Perú tiene prácticamente todas las ecorregiones en el campo geográfico, tomando en cuenta de que tiene zonas en la costa, tiene zonas
de altura y también tiene zonas, digamos, de selva. Entonces, quiero mostrarles qué se ha hecho en términos de lo que es rehabilitación y por qué se ha hecho la rehabilitación de sitios de almacenamiento, especialmente de relaves. Porque en estos sitios donde antes no había la componente ambiental y había explotación minera, se han dejado sitios de almacenamiento de relaves altamente generador de drenaje. Pero como no había normativas, se los ha dejado así y obviamente empieza a llover, empieza a percolar el agua a través de esos relaves y se empieza a generar enormes cantidades de metales pesados disueltos, pHs ácidos, que finalmente llegan a parar a los ríos, a las cuencas bajas, donde además existe, por ejemplo, agricultura. Entonces ponen en riesgo también a la salud de las personas. Entonces, en ese contexto, en estos sitios todavía hay yacimientos mineros interesantes, pero los inversionistas internacionales te dicen, no, no, yo no me puedo hacer cargo de los pasivos que están en el sitio. Nosotros no los hemos generado. Entonces, si me entregan un sitio rehabilitado, ahí recién yo puedo invertir mi plata y seguir con la explotación de sus recursos mineros. Entonces, el gobierno peruano ha sacado una ley, es el primer país que saca una ley de pasivos ambientales mineros, donde la ley de cierre de pasivos ambientales, de tal manera de que el gobierno se ha hecho cargo de cerrar estos sitios de almacenamiento de relaves, a objeto de que la operación minera internacional que venga al sitio va a ser un estudio de línea base, pero considerando ya el cierre donde se tenían los relaves, de tal manera que no se hace cargo de, el tema de los pasivos. Entonces, en ese contexto se han hecho muchas experiencias en Perú. Quiero mostrarles algunas. Por ejemplo, en la zona de Cajamarca, está en el sur. Cajamarca es muy conocido porque ha sido ha sido el primer productor de oro del Perú, casi en tercer lugar a nivel mundial. De tal manera que en la zona sur es muy conocido esto de Cajamarca. Como les decía, en esta zona se ha implementado la explotación minera lineal, es decir, sin la componente ambiental en muchos casos, de tal manera de que se ha ido almacenando tanto los estériles como también los relaves prácticamente cercanas a las operaciones y sin ninguna, digamos, cuidado de que estos puedan o no formar drenaje ácido de roca ni nada. Como se puede ver acá, por ejemplo, en época de lluvia, un sitio de almacenamiento de relaves, acá se forma una charca de agua ácida y el problema es de que como estos no han sido rehabilitados ambientalmente, llueve, tiene una cierta pendiente, toda el agua prácticamente va a la cuenca y como puede ver la cuenca aquí abajo es una cuenca donde hay producción agrícola. Entonces realmente se tiene un efecto de impacto muy fuerte. ¿Cuál es el método de rehabilitación que se ha utilizado? Fíjense, el método consiste en llevar adelante el depósito del relave, demostrar que el sitio es generador de drenaje, es decir, no es estable químicamente, colocar geomembrana, geotextil, sustrato o material cuaternario y suelo vegetal, es decir, topsoil, y finalmente la cobertura vegetal. Este es el método que se ha empleado para rehabilitar todos los sitios. Otra vez, el depósito que es generador, geomembrana, geotextil, material cuaternario, suelo vegetal y la cobertura vegetal. Acá se puede ir viendo entonces, ¿no? Como se puede apreciar, estos sitios son de almacenamiento de relaves de manera caótica. Lo primero que se hace es entonces generar una superficie plana del sitio de almacenamiento de relaves y como el material es fino, se lo compacta de tal manera que ahí sobre ese material compactado ya se puede colocar la geomembrana. Una vez que se coloca la geomembrana, fíjense acá, se está en varios sitios, ya se ha colocado la geomembrana, el geotextil y en este caso ya se ha puesto la geomembrana, el geotextil y también el suelo cuaternario. Acá se puede ver mejor cómo es que obviamente se ha preocupado en la estabilidad física primero. Si es así de empinado el talud, se tiene que disminuir el talud y luego recién entonces colocar la geomembrana, sobre la geomembrana el geotextil y sobre el geotextil el suelo cuaternario. Aquí ya se puede ver cómo se ha colocado el suelo cuaternario. Acá se está colocando todavía la geomembrana.
Y aquí ya se ha colocado el topsoil, o sea, el suelo vegetal que tiene la característica de que tiene materia orgánica, tiene nutrientes que van a permitir el crecimiento de la cobertura vegetal. De tal manera de que aquí ya prácticamente todo ya está con geomembrana, geotextil y suelo cuaternario. Y luego ya una vez que se coloca el topsoil, se implementa la cobertura vegetal. Como se puede ver, el antes y el después, no es Photoshop, el antes y el después, ya prácticamente los sitios rehabilitados ambientalmente. Es decir, estos sitios ya son estables químicamente. Y además, acá también se puede ver las zanjas de derivación. En otras palabras, los canales de derivación, de tal manera que si llueve, no ingresa el agua de lluvia al sitio que se está rehabilitando, sino se recolecta y se deriva las aguas, se recolectan finalmente las aguas, y estas aguas van normalmente a una piscina donde se sedimentan los sólidos en suspensión y el agua directamente ya prácticamente se descarga a los ríos cumpliendo las normativas ambientales vigentes. Acá se puede ver mucho mejor cómo se ha hecho la rehabilitación y fíjense los canales de derivación en todo ello, inclusive en la zona donde se ha hecho la rehabilitación, de tal manera que el agua de lluvia que está en esta superficie ya rehabilitada se recolecta también y se la deriva y finalmente para su descarga final. Todos estos trabajos obviamente se requieren, pues el tema social es importante. Primero, tienes que nomás convencer a la gente que de la forma en cómo se ha desarrollado esa minería, ha generado y genera enormes efectos de impacto. Y él sabe, porque te dicen, no, no, no lo queremos regar con esta agua porque lo quema mucho la planta, ¿no? No puedes hablar de acidez, de metales pesados disueltos, ni nada en ese lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, se tiene que, entonces, digamos, hacer entender el efecto de impacto que tienen estos sitios de almacenamiento de relaves. Y entonces, eh, también es importante hacer participativa el tema del cierre. ¿Eso qué quiere decir? Que la mano de obra tiene que, los mismos comunales tienen que ser parte de la mano de obra en el cierre. Obviamente se tiene que capacitar. Es importante en nuestro medio también, en especial eso hemos notado, que tienes que tener uno que sea, digamos, universitario, ¿ya? Y que sea el portador para hablar con la gente en su lenguaje, que le tengan confianza, de tal manera de que, pues, claro, porque si tú vas y les tratas de explicar, no te van a entender y no vas a poder hacer el cierre. Es decir, tiene que necesariamente haber, digamos, alguien que esté ahí, sea parte del asunto y que pueda, digamos, difundir lo que se quiere hacer. Y así se ha ido cerrando, fíjense, por ejemplo, en Casapalca antes y el después. Para hacer el cierre de los tranques de relaves es importante la estabilidad física y la estabilidad química. Estabilidad física, ese sitio no es estable físicamente. ¿Por qué? Porque fíjense, se tiene sitios donde ya está desmoronando el material, está deslizándose el material. Eso quiere decir que los factores está así de empinado, el factor de seguridad no cumple con los requisitos, de tal manera de que tienes que hacer una disminución de esa pendiente. Y fíjate que, o fíjense que eso se puede hacer mediante terraceos, ¿no? Mediante terrazas, de tal manera que así he logrado la estabilidad física. Una vez que he logrado la estabilidad física, entonces ya tengo la estabilidad química. ¿Cómo hago la estabilidad química? Ya les he dicho. Sobre el relave que es generador, geotextil, geomembrana, suelo cuaternario, topsuelo, suelo vegetal y cobertura vegetal. No olvidarse también de los canales de derivación que recolectan el agua y permiten entonces o evitan de que el agua de la lluvia pueda ingresar al sitio que se ha rehabilitado. En estos sitios también se ha hecho, por ejemplo, un mirador, de tal manera de que, y es otra que les voy a mostrar cuando ya estemos viendo la economía circular, que va a ser importante saber para qué, o sea, qué función le vas a dar a los sitios que han sido objeto de rehabilitación, que todavía no está normado o no hay normativas en nuestros países. Antuquito, lo mismo, fíjense, en este caso 2 hectáreas, 593.000 dólares. El sitio es inestable físicamente, se pueden ver los taludes, la formación de material mineralizado secundario por la formación de drenaje ácido, ¿no? De tal manera de que se ha hecho la estabilización física mediante terraceo, la introducción de canales de derivación de tal manera que el agua se recolecta y no ingresa al sitio que se ha rehabilitado, y la rehabilitación que consiste en la estabilización química que consiste en geomembrana, geotextil, suelo cuaternario,
topsoil, suelo vegetal y cobertura vegetal. Otra vez, 2 hectáreas, $593,000. Bellavista, un sitio donde prácticamente eh, en la cuenca de la bajada del cerro se ha almacenado los relaves. Obviamente de que eso generaba enormes, o una gran generación de drenaje ácido de roca, metales pesados disueltos que iban a alterar la calidad de agua superficial especialmente, de tal manera de que, fíjense, ¿cómo se ha hecho? Primero, estabilización física, terraceo, introducción de los canales de derivación y luego geomembrana geotextil, suelo cuaternario, no, material cuaternario y luego introducir el topsoil y la cobertura vegetal. El antes y el después, fíjense, 3,8 hectáreas, $859,000. Realmente es bien caro el hacer la rehabilitación con geomembrana. En Pasco se tenía una explotación a cielo abierto, los sitios de almacenamiento de desmontes hidrolaves, muy cercana a la ciudad de Pasco, estos sitios, de tal manera de que si nosotros tenemos el perfil, aquí tenemos los desmontes, aquí tenemos los relaves, se ha hecho entonces, o se está buscando, en este caso, se está buscando hacer la rehabilitación. ¿Y por qué se ha parado y no se ha hecho la rehabilitación en este sitio? Porque fíjense, el contenido de zinc, 2,42% de estos sitios de almacenamiento de estériles. Entonces aquí viene el reprocesamiento como alternativa de rehabilitación. Muchas veces reprocesar puede costar menos que hacer la rehabilitación utilizando geomembrana, geotextil, el material cuaternario, el topsoil y la cobertura vegetal. Entonces hay que hacer pruebas de reprocesamiento para ver si es que se puede entonces recuperar los elementos de interés económico y los relaves que se generen en ese reprocesamiento, eso sí, almacenarlos de manera ambientalmente adecuada. Lo mismo el sitio de almacenamiento de relaves, que tiene contenidos de plata hasta 47 gramos por tonelada, muy interesante, que podría llevar adelante el reprocesamiento como alternativa de rehabilitación. Esto sí es Photoshop, esto sí es Photoshop. Entonces, si tuviese este material estéril, lo que puedo hacer entonces, que es generador de drenaje, yo puedo hacer su rehabilitación, geomembrana geotextil, material cuaternario, el suelo vegetal y finalmente la cobertura vegetal. Obviamente haciendo la estabilización física previa, utilizando entonces, porque claro, si se fijan los taludes aquí son casi de 70 grados. Entonces disminuye el talud y hago entonces las terrazas. Fíjense de que la recolección de las aguas a través de estos canales de derivación es importante y así entonces se podría haber rehabilitado o en su caso hacer el reprocesamiento donde ya no quede prácticamente nada. Esto ha sido presentado por mi amigo Castro, Miguel Castro, el que ha trabajado en estos sitios y me ha permitido tener su presentación con fines netamente académicos. Podemos ver otro cierre. Podemos ver, por ejemplo, este cierre de sitios de almacenamiento de relaves. En este caso tenemos un sitio que ha sido el cierre en Alemania de la firma Bismuth. Realmente bien interesante, presentado por mi colega Robert Friesland, quien también nos ha proporcionado este material para que con fines académicos podamos formar gente en este tema de experiencias de cierre. Un poco para entrar en contexto, eh, en 1946 se inició la explotación de uranio y por el ejército soviético. Luego, en 1954 se conforma una sociedad anónima soviético-alemana que inicia la explotación de uranio hasta 1990, generando 231,000 toneladas de uranio que ha sido producido en este sitio y en 1991 se cierra y se tiene que hacer la rehabilitación. Esto era en la ex DDR, de tal manera de que cuando ya se hace la unificación, necesariamente se tiene o se recurre a hacer la rehabilitación con fondos del Estado. Es un caso interesante, aunque se trate de uranio, pero no olvidemos que los sitios de almacenamiento de relaves siempre tienen pirita y la pirita es en realidad la principal fuente de generación de drenaje ácido de roca. Es decir, lo que se habla de una rehabilitación en minería del cobre, minería del uranio o minería de complejos plomo, plata, zinc, sirve para todos los casos porque lo que se quiere es
hacer que los sitios sean estables químicamente. Bien, se tenía entonces 5 sitios de extracción de minerales, 4 explotaciones subterráneas y una a cielo abierto. Entonces acá más o menos está la ubicación de donde se ha hecho, entonces en Alemania, donde se ha hecho entonces esta rehabilitación. Para que tengan una idea, se han iniciado las explotaciones a cielo abierto y también en explotaciones subterráneas. A cielo abierto, cuando se inició la explotación, el nivel freático era bastante, estaba muy cerca de la superficie, de tal manera de que para continuar y explotar el cuerpo de mineralización, se ha tenido que bombear, hacer desagüe, desagüe, desagüe de la agua. Y como esa agua estaba en contacto con sulfuro y oxígeno, iba generando drenaje, de tal manera de que ese drenaje ha sido tratado por los procesos normales de neutralización, precipitación utilizando cal. De tal manera que se han tratado 30,6 millones de metros cúbicos de agua, ¿ya? En la mina por año. O sea, un volumen, pero o sea, magistral, tremendo, tremendo. Y el proceso de precipitación, neutralización, añadiendo cal, ha generado casi 30.000 toneladas por año de lodos que eran almacenados y que una vez que se ha hecho el cierre, se ha tenido que hacer también la rehabilitación de estos sitios. Para que tengan una idea de la magnitud, se tenía más o menos 5 minas, como decíamos, una explotación a cielo abierto y las otras 4 explotación subterránea. 48 sitios de almacenamiento de estériles o escombreras, desmontes. Eso equivale a 311 millones de metros cúbicos, generadores de drenaje ácido de roca. Además, 7 sitios de almacenamiento de relaves, tranques de relaves, ¿no? Eso implica 570 hectáreas que se tenían que rehabilitar. Implica 160 millones de toneladas. Además de 2 plantas de concentración que se tenía, donde se realizaba entonces el procesamiento mineral de uranio. ¿En qué consisten las actividades entonces de rehabilitación de este sitio? Uno, la demolición de toda la estructura física, los sitios donde se hacía el procesamiento mineral, todo eso. Fíjense, acá se está haciendo la demolición de los mismos. También, obviamente, la remediación de los suelos que sean contaminados con metales pesados. Se ha hecho la rehabilitación ambiental de los sitios de almacenamiento de desmontes o también escombreras, de los 7 sitios de almacenamiento de tranques de relaves, que eran generadores de drenaje ácido de roca. Además, obviamente, el tema del cierre de las explotaciones mineras subterráneas, como también del pit de explotación. De tal manera de que definitivamente, además se han hecho digamos, se ha planificado la captación de aguas contaminadas para su procesamiento antes de su descarga al río Elbe, cumpliendo las normativas ambientales exigidas por la Comunidad Europea. Obviamente, una vez que se ha hecho el cierre, todavía se sigue realizando el monitoreo de suelo, agua y aire. Entonces, desde el punto de vista de la gestión del agua, se habla en principio de la inundación de las minas, de la explotación, tanto de la explotación minera subterránea como también del pit de explotación. No olvidemos, inundación implica que no hay difusión de oxígeno. Es decir, hay sulfuro, hay agua y no hay oxígeno. Por tanto, no hay generación de drenaje. Captar las aguas, les he dicho que es importante tratar las aguas antes de su descarga, cumpliendo las normativas de descarga, ¿no? Y además el tema del cierre de los sitios de almacenamiento de tanto de relaves como también de las escombreras o los sitios de almacenamiento de estériles. Para ello, utilizar el método de coberturas que les voy a mostrar, de tal manera de que eso evita, o sea, estabiliza químicamente los sitios de almacenamiento de relaves. Obviamente que se han hecho monitoreos y modelamientos, modelamientos prognósticos, digamos, que han permitido predecir cómo es que si se va, cómo se va a comportar estos sitios que ya han sido objeto de rehabilitación. Empecemos entonces cómo se ha hecho la rehabilitación del sitio de el pit de explotación, es decir, el hueco de donde se ha entonces extraído el material. Entonces, ¿qué se ha hecho? Primero, una vez que ha terminado o sea, les decía que el nivel freático era bastante cercano a la superficie, de tal manera de que cuando se iba profundizando el hueco, el pit,
de explotación, obviamente que se ha ido desaguando, desaguando, desaguando. Pero una vez que ha terminado la vida útil del proyecto, se ha terminado de explotar el cuerpo de mineralización, el nivel freático empieza nuevamente a ascender a su nivel original. Entonces, ¿qué se ha hecho? Los sitios de almacenamiento de las escombreras, que eran generadores de drenaje ácido de roca y que estaban cercanas al pit de explotación, se ha llevado todo ese material y se ha ido introduciendo al pit de explotación. Es decir, las escombreras que tienen más generación de drenaje ácido de roca, en otras palabras, con mayor contenido de sulfuro, esas se han ido apilando abajo. Luego, las de que tienen contenidos medios de sulfuro y finalmente los que tienen un contenido de sulfuro más que en la Comunidad Europea se dice que todo aquel material que tenga un contenido de sulfuro mayor al 1% es generadora de drenaje ácido de roca. No es estable químicamente, tiene que ser objeto de rehabilitación. Entonces, los que tienen un poquito más de 1% arriba, las que tienen contenidos muy altos de sulfuro en la media y los que tienen demasiado contenido de sulfuro en la parte baja. Y aquí no se trata de esconder el material que es generador, sino el material que es generador, altamente generador de energía, está en la parte baja, en la base del pit de explotación. Y como hemos dicho, el nivel freático empieza a subir, a subir, a subir. Estamos inundando el material. Y al inundarse el material, ya no hay generación de drenaje ácido de roca. ¿Por qué? Ya no hay el oxígeno necesario para su formación. De esa manera, entonces, es que se ha hecho el cierre. No solo de varias escombreras, o sea, el material de las escombreras, sino también del pit, porque en la medida que el pit ha ido entonces otra vez inundándose, ya no había formación, porque en el momento en el que va él teniendo el contacto del agua, del nivel freático, con la cara de los sulfuros y el oxígeno, se va formando también drenaje, pero llega un momento en que ya las caras de los sulfuros están completamente inundados, de tal manera de que ya no hay formación de drenaje ácido. De esa manera entonces se ha estabilizado químicamente tanto el pit como un gran volumen de material, entonces, de las escombreras que era generador de drenaje ácido de roca. Acá se puede ir viendo un poco. Además, señalar de que de cielo abierto ha pasado a una explotación subterránea, como lo que ha pasado en Chuquicamata, de tal manera de que eh, cuando se saca 3 veces de material por cada tonelada de material que va a ir a la operación minera, todavía está bien el proceso a cielo abierto. Pero cuando se saca más de 3 toneladas de desmontes o de escombreras o de material estéril por cada tonelada que va a ir a su procesamiento, ahí ya no te conviene trabajar con explotación a cielo abierto, sino tienes que empezar a trabajar con explotación subterránea. Entonces, al igual que estas galerías han ido inundándose, inundándose, también el material se ha ido inundando, inundando el material que era generador de drenaje. ¿Qué se ha hecho con los sitios de almacenamiento de los tranques de relaves? En los tranques de relaves se ha dejado el sitio prácticamente con una laguna ahí, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que sacar es sacar toda el agua, dejarlo seco completamente el sitio. Una vez que está seco, se lo compacta el material, se le da el declive respectivo y sobre ese se coloca entonces la geomembrana, el geotextil y se coloca el material cuaternario y sobre este se coloca el topsoil y la cobertura vegetal, similar a lo que hemos visto en el Perú. Obviamente que se tiene que hacer una estabilización física de los taludes del tranque, de tal manera de que si el tranque es así, entonces lógicamente se tiene que disminuir su talud y utilizando entonces otra vez el terraceo y obviamente también se deben recolectar las aguas a través de estos canales de derivación. Entonces, de esa manera, fíjense inclusive en la superficie de la superficie del tranque de relaves que ha sido rehabilitado, se tienen también entonces recolectores, ¿no? Canales de derivación que recolectan el agua de la lluvia, de tal manera de que evita que una gran parte de esta se pueda infiltrar en el sitio donde se está haciendo la rehabilitación. Entonces, así es que cómo se ha rehabilitado entonces estos sitios. Por otra parte, también se han rehabilitado los sitios de almacenamiento de estériles, es decir, las escombreras que se encontraban a una distancia muy grande y su transporte para introducirla al tranque de relaves era tal
que era mejor hacer su rehabilitación in situ y no llevar y transportar ese material al pit de explotación. Entonces, en estos casos, ¿qué se ha hecho? No nos olvidemos que estos materiales de desmontes también tienen uranio, de tal manera de que se tienen que tomar, obviamente, digamos, las condiciones más adecuadas. Claro, en lo posible podía haberse hecho geomembrana, pero en los estériles se tienen volúmenes tan grandes, áreas tan grandes que rehabilitar que ya eso no te costaría demasiado utilizar geomembrana. Entonces, en estos casos se ha utilizado que este material es entonces radioactivo. Se coloca entonces material de la escombrera, el material de las escombreras. Este es el material sulfurado, generador de drenaje. Se coloca material de escombrera compactado y luego se coloca una capa de sulfuro también de la escombrera, es decir, material con alto contenido de sulfuro molido. Se coloca una capa de 0,7 metros, luego se coloca arcilla, se coloca arena y finalmente se coloca suelo. El suelo vegetal y que tiene ya materia orgánica y tiene nutrientes de tal manera que sobre este se coloca la cobertura vegetal. Entonces, ¿cómo se logra entonces estabilizar químicamente este sitio de almacenamiento de desmontes o material estable? Empieza a llover, el suelo no es impermeable de tal manera que percola fácilmente el agua y aquí entonces se genera lo que ya habíamos dicho, el tema de lo que es entonces esta capa, ¿no? Que evita que el agua ingrese, sino más bien el agua, la barrera capilar, de tal manera de que el agua suba. ¿Por qué? Este material es de fácil, o sea, el material acá, la arena, fácil, una conductividad hidráulica alta, mientras que este material de aquí arriba, una conductividad hidráulica baja. ¿Qué implica? Que se forma la barrera capilar acá, entre la arena y el suelo, de tal manera de que así se evita que el agua pueda ingresar a la parte inferior. Y si ingresase, tenemos entonces la arcilla. Y si todavía la arcilla es percola, tenemos el sulfuro. ¿Y qué pasa en el sulfuro? El sulfuro es de material sulfurado que tiene, o sea, que se pone en contacto con algo de agua que ha podido pasar, más el oxígeno, inmediatamente entonces se forma el drenaje ácido. Pero el drenaje ácido que se forma consume oxígeno. Y al consumir oxígeno, el oxígeno ya no llega al material principal. Entonces, hemos generado prácticamente tres maneras de evitar la generación de drenaje. La primera, a través lo que habíamos señalado de la lámina, entonces, de la barrera capilar, por una parte, la segunda, la arcilla, y la tercera, el consumo de oxígeno por la formación de drenaje ácido en esta capa de suelo principal. Y así entonces se ha logrado también rehabilitar estos sitios de almacenamiento de estériles o escombreras. Por otra parte, obviamente, las escombreras era importante, ¿no? La estabilización física, porque si se fijan, aquí el talud, casi 70 grados, ¿no? Se ha ido almacenando así. Entonces, estabilidad física, no, pues el factor de seguridad no se enmarca en la normativa, son las normativas, de tal manera entonces que se ha ido haciendo el terraceo, fíjense. Y una vez que se ha hecho el terraceo, también los canales de derivación que permiten recolectar el agua y evitar entonces que el agua se infiltre en el sitio donde se ha hecho la rehabilitación. Una vez que entonces se ha hecho esto, hacemos la rehabilitación. Como decíamos, fíjense, material entonces de escombrera, sulfuro, material sulfurado, luego molido, compactado y luego arcilla, arena y el suelo. De tal manera de que esas tres barreras permitían evitar que se forme el drenaje ácido de roca. De la misma manera se ha hecho, obviamente, los canales de derivación, ¿no? De tal manera que el agua de la lluvia siempre está recolectando el agua. Y esa agua que obviamente no puede ser directamente evacuada al río Elbe, necesariamente tiene que hacerse el análisis físico-químico respectivo, de tal manera de que los contaminantes presentes estén por debajo de los límites máximos permisibles para su descarga al río Elbe. De la misma manera, las cierre de las minas subterráneas, lo único en la minería subterránea, lo que se hace es dejar que el nivel freático vuelva a su nivel original, empieza a subir, de tal manera de que al subir, prácticamente
entonces ya no hay formación de drenaje ácido de roca. Pero el problema es de que como se trata de una minería subterránea de uranio, al ser esta agua ácida, va disolviendo al mineral de uranio y forma el catión uranilo que pasa a la solución. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que recolectar estas aguas y efectuar un tratamiento de estas aguas. ¿En qué consiste el tratamiento? Pasar por columnas de intercambio iónico, de tal manera de que el catión uranilo es atrapado en las resinas, se hace la descarga de la resina cargada y se precipita en forma de el uranio 2 oxígeno 3 en forma de un trióxido de uranio. Y este material de uranio que ya ha sido recuperado se lo manda a las plantas entonces nucleares. Y una vez que se ha recuperado el uranio, esa agua, el drenaje ácido, pasa por la neutralización, precipitación con lechada de cal y los lodos que se forman todavía no son estables químicamente, de tal manera de que se los va y se los almacena y una vez que se ha ido terminando la rehabilitación, o sea, tratando estas aguas, luego se hace la rehabilitación del sitio de almacenamiento de los lodos que han sido entonces generados por la precipitación de los metales pesados adicionando cal. Entonces, estos sitios de almacenamiento de los lodos luego son rehabilitados utilizando, no se olviden que también son entonces mm, radioactivos, por eso es de que se utilizan capas de, fíjense, asfalto el negro, cemento y material no generador de drenaje, otra vez asfalto, betón y este material, el Big Bag que se conoce, este material no generador de drenaje. Y al final, fíjense, acá arena y la geomembrana. O sea, realmente un sándwich de tal manera de que no haya posibilidades de disolución de metales o el tema de la radioactividad que puede generar un riesgo para las personas. En ese contexto, en resumen, entonces, se ha planificado el cierre de tal manera de que se ha dejado los sitios estables física y químicamente. Además, que se ha trabajado en el tema del tratamiento de las aguas antes de su descarga, de tal manera de que éstas no alteren la calidad de las aguas del río Elbe. Eso es lo que quería mostrarles en este caso de estudio, que realmente es interesante porque muestra cómo se ha hecho la rehabilitación del pit de explotación, de las escombreras, por inundación, pero también por coberturas secas y el uso también de geomembranas en el sitio de almacenamiento de relaves y finalmente el tratamiento y el cierre de las operaciones mineras subterráneas. Bien. Quiero mostrarles este otro estudio de caso más interesante que se tiene aquí en Bolivia, donde el drenaje ácido de roca es prácticamente entonces tratado para obtener agua potable. El único país a nivel global que utiliza aguas ácidas de mina para obtener agua, para potabilizar el agua ácida. Principio, para que tengan una idea del contexto, en los nevados que se tenían en Bolivia, 1940, pero fíjense, al 2008 han empezado a desaparecer los nevados por el efecto del cambio climático. Pero ¿y por qué es preocupante? Porque los nevados eran una fuente que se pensó que era inagotable para la captación de aguas que luego muy fácilmente eran objeto de potabilización. Entonces, en ese contexto, tenemos el sitio Milluni, ¿ya? Eh, el deshielo del Huayna Potosí es un nevado, cuyas aguas entonces, o de deshielo, eran captadas en un embalse y luego esas aguas eran por gravedad transportadas por canales directamente a la planta de potabilización de agua. Entonces, más o menos estamos hablando que se encuentra en la ciudad de La Paz. Acá se puede ver un poquito mejor las lagunas de deshielo de los nevados, que al final van
a un embalse mucho más grande, conocido como Lago Uyuni, y a partir de este lago, esta agua entonces iba para su potabilización acá en las plantas de potabilización en Achachicara, ¿ya? Entonces, el tema es que en el transcurso del tiempo, cada vez la población de La Paz ha ido incrementando en su población, mucho más demanda de agua potable, pero cada vez menos agua de deshielo para su potabilización. Acá se puede ver, estos son el, el Huayna Potosí, sus aguas de deshielo recolectaban en embalses, ¿no? Y mediante canales por gravedad se llevaba entonces a su procesamiento para obtener las aguas potables. Pero como les decía, cada vez hay menos agua de deshielo y claro, el problema ambiental en esta zona es terrible porque sin la componente ambiental, una operación minera ha iniciado sus actividades hace 70, ¿no? De tal manera de que cada vez, digamos, se ha ido generando una contaminación por metales pesados de estos sitios de almacenamiento de relaves, como se puede ver acá. Y además, un hecho muy curioso, que si bien, digamos, ha ido disminuyendo el nivel freático, a alguien se le ocurrió decir, ah, no, pues aquí vamos a hacer una galería para introducir más rápidamente y sacar el mineral. Sacaban el material en la mina subterránea, pero cuando ya ha terminado la vida útil de la mina, el nivel freático ha empezado a subir y prácticamente empieza a salir por ese nivel que se había generado. 100 litros por segundo de agua ácida de mina que salen de esta operación minera subterránea. ¿Por qué? Porque las aguas del deshielo se infiltran y obviamente de otro cerro se infiltran y prácticamente es agua ácida que está saliendo 100 litros por segundo en promedio. De tal manera de que alguien dijo, "Pucha, ya no hay agua desde el cielo, así que empezaremos a tratar el agua ácida de la mina para potabilizarla. De tal manera de que los sitios donde se llevaba el agua clara de los deshielos ahora prácticamente está copada por agua ácida. De tal manera de que estas aguas ácidas van y son objeto de tratamiento para su potabilización. Por otra parte, las relaves que se generaban en esta operación prácticamente eran almacenados en esta zona baja sin ningún costo porque el costo de transporte era nulo por gravedad, pero lamentablemente estos sitios se han ido almacenando y fíjense cómo ha quedado el sitio de almacenamiento de relaves. De tal manera de que con alto contenido de sulfuro, altamente generador de drenaje ácido de roca, generan acidez también y aquí está el sitio donde se está recolectando el agua el agua que sale de la bocamina, el drenaje que sale de la bocamina, pero se pueden ver que el material es completamente también oxidado, altamente generador de drenaje. ¿Eso qué quiere decir? Que el contenido, por ejemplo, de sulfuro, 23%, en Europa 1%, más de 1% ya nos puede dejar sin rehabilitar este sitio. En este caso, ahora que ya conocemos, potencial ácido, 610 kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo, potencial neutro, 0,63. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial neto de neutralización es 0,63 menos 610 menos 609 menos 609, altamente generador de drenaje ácido de roca. Relación NP sobre AP, 0,001, menor que uno, altamente generador. Por los dos criterios, este sitio de almacenamiento de relaves no podía haberse dejado así, se tendría que haber hecho una rehabilitación ambiental. Otra manera de determinar si el sitio es o no generador de drenaje son estas, estos medidores de consumo de oxígeno. La idea es de que se lo introduce esta campana en la superficie del relave y acá dentro de la campana se tiene aire en un volumen especificado, un volumen determinado, y un sensor de oxígeno. De tal manera de que si es generador de drenaje, empieza a consumir el oxígeno de la campana y el sensor empieza a medir esa disminución de oxígeno del aire, de tal manera de que así se puede saber si el sitio es o no generador in situ. Entonces, acá se puede ver, si vemos el contenido de oxígeno, 21% del aire, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, va disminuyendo la concentración del aire que es medida por el sensor, el oxígeno del aire que es medido por el sensor. De tal manera de que es generador de drenaje, prácticamente ya se encuentra en la fase 3 de generación de drenaje, donde prácticamente por cada molécula de sulfuro se generan 16 moléculas de acidez, es decir, ya eso ya no se puede frenar la formación de drenaje. Entonces, el objetivo ha sido estudiar desde el punto técnico, económico y ambiental el tratamiento de las aguas ácidas, no de la forma en cómo ellos están haciendo el tratamiento, sino de una manera diferente, introduciendo los drenes anóxicos calizos. Para eso se ha hecho primero el estudio del mapa geográfico de la zona, el tema de la delimitación de la cuenca,
el estudio de lo que son, por ejemplo, el tema de los subcuencas que pueden existir, los ríos que existen, etcétera. Además, el tema de los ecosistemas que pueden existir en la zona y finalmente tener una idea también de se han medido los caudales de los ríos, etcétera, de la zona. Acá se puede ver entonces ya las cuencas delimitadas de la cuenca del sitio y algunos datos importantes como la precipitación, 622 milímetros de precipitación, la precipitación promedio, ¿no? La máxima, 53 milímetros en 24 horas, la temperatura 23 grados en el día, -9 en la noche, en la época de invierno. Las zonas ecogeográficas que tiene la zona, se trata de una zona de alto de la Puna Andina y que tiene obviamente características especiales en términos de ecosistemas. Luego se ha hecho un poco la delimitación de la provincia biogeográfica. Estas cosas son, digamos, generales, pero lo importante es lo siguiente, que estas aguas ácidas eran tratadas con cal, de tal manera de que al tratarlas con cal se neutralizaba, se precipitaban los metales pesados y se llevaba el material a un sitio de sedimentación. Entonces, el cario se tiene un buzón de cal, se va dosificando y se tiene un canal que prácticamente con una pendiente, pero tremenda, tremenda, en menos de 300 metros, el agua baja, pero con una pendiente casi de 70 grados, de tal manera que no se necesita un reactor de agitación para que la cal se ponga en contacto con el agua ácida, sino directamente por el canal se pone en contacto la cal, la lechada de cal con o sea, la cal con el agua ácida y se tiene en la base, en la cuenca baja, se tiene un sitio de almacenamiento de lodos. Pero lo dramático de esto es de que estos lodos van llenando prácticamente esta piscina y llegan los 30 días y se ha llenado completamente. Entonces, lo que tienen que hacer es abrir la compuerta y los lodos salen disparados a el río que se encuentra en la zona. Y como hay un cambio de valor de pH, todo lo que en azul estaba precipitado, por ejemplo, si quiero precipitar, por decir algo, el cadmio, precipita entre 10,5 a 12. He precipitado el cadmio, pero una vez que los lodos salen y se ponen en contacto con el agua del río, se hace un factor de dilución y el pH ya está en lo amarillo, es decir, se vuelve a disolver y los metales pesados disueltos van a parar al lago Titicaca. Entonces la propuesta es, ¿cómo van a hacer esto? No, ya no se puede. No, no, nosotros pagamos por cada descarga que realizamos, o sea, un sitio donde se paga por contaminar más o menos, ¿no? Entonces hemos propuesto de que tienen que utilizar drenes anóxicos calizos. La idea es generar una tumba, un hueco, que está impermeabilizado con geomembrana y el agua ácida ingresa y en este hueco se pone caliza de grano grueso, se lo llena completamente y otra vez se coloca geomembrana encima, de tal manera que es un dren anóxico, o sea, no hay oxígeno. Y una vez que se lo ha cubierto, entonces la caliza reacciona con el hidrógeno, los iones de hidrógeno del agua ácida y forman bicarbonato, de tal manera de que siempre aquí sale 6,5, independientemente de a qué pH esté entrando. Puede tener pH de 1 y sale siempre 6,5. ¿Y por qué sale 6,5? Porque definitivamente la caliza en presencia de iones de hidrógeno forma la alcalinidad y en la medida de que la alcalinidad sigue reaccionando en medio ácido con la caliza, forma CO2, pero como todo está sellado, el gas CO2 se disuelve en el agua y forma ácido carbónico y el ácido carbónico sigue reaccionando con la caliza y forma otra vez alcalinidad. Y así entonces el ciclo continúa de tal manera de que el efluente de salubridad siempre tiene un pH de 6,5. Entonces, para saber cuánto de caliza se tiene que introducir en el dren para que en 20 años nadie haga nada, sino el agua ácida ingrese y siempre salga a 6,5, se calcula de esta manera. De tal manera, voy a mostrarles de cómo se hace ese cálculo. El agua ácida se caracteriza por tener pH 2,5, el contenido de sulfato es de 2,2 gramos por litro y los lots que se generan haciendo el test de toxicidad demuestran de que es inestable químicamente, por tanto no deberían ser directamente descargados al medio ambiente. ¿Cuánto de cal usan? No sabían, ¿no? Ah, no, nos han dicho que así nomás tenemos que mantener. Entonces hemos hecho pruebas de laboratorio para saber el valor del pH. 1,2 gramos de cal se requiere para llegar a pH de 9, ¿no? Pero nosotros con el dren anóxico calizo ya hemos cambiado el valor del pH y hemos llegado a casi 2,5, o quiero decir 6,5. Y en drenes anóxicos calizos, o
sea, sin oxígeno no se precipitan los metales pesados. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que añadir cal para recién precipitar los metales pesados. Entonces, la cal que se añade para llegar a un pH de 9 es apenas de 0,4. O sea que he disminuido la cantidad de cal que se requiere para neutralizar el efluente, pero que ya sale del dren anóxico calizo. Nosotros hemos hecho pruebas así. Aquí está el dren anóxico, donde está completamente herméticamente cerrado, de tal manera de que así se logra entonces determinar cuánto entonces es el de alcalinidad se genera y a partir de ese valor de alcalinidad poder dimensionar el dren anóxico calizo. Entonces, por hacer directamente lo que ellos están haciendo, usan 1,2 gramos por litro de cal, ¿no? Y nosotros solamente vamos a utilizar 0,4 gramos por litro. Entonces, lo interesante es de que si utilizamos el dren anóxico calizo y luego hacemos o sea, lo que sale del dren anóxico calizo y luego hacemos la precipitación neutralización con K, cumplimos con la normativa en términos de precipitación de metales pesados aptas para el consumo humano, ¿ya? Entonces, de la manera en cómo están haciendo, realmente hay enormes cantidades de metales pesados que están contaminando y que finalmente están llegando al lago. Entonces, aplicando la fórmula, ¿cuánto de masa va a entrar para que 20 años pase el dren anóxico y no se haga nada y directamente se neutralice? Y luego tenemos que hacer la precipitación. Se calcula con esta relación, donde Q es el caudal que queremos tratar, que tiene que estar en unidades de litros por hora. C es la concentración de lo que es la alcalinidad en 15 horas, que es un dato importante que lo hemos obtenido de las pruebas de laboratorio. 20 años es lo que queremos que trate, en unidades de horas se tiene que poner. El, la pureza de la caliza, 0,69, 69%, la densidad 1,6 y el tiempo que hemos dicho de 15 horas para alcanzar esta alcalinidad. Entonces, se requieren 32.000 toneladas. Y 32.000 toneladas las podemos distribuir en 40 metros de ancho, 2,5 de profundidad. No podemos hacer más porque ya el nivel freático está ahí. Y el largo de 201 metros. En ese hueco que va a estar impermeabilizado con geomembrana, van a entrar las 32.000 toneladas que en 20 años se van a prácticamente disolver. Entonces, el costo es de $4 millones. O sea, nos han dicho, ¿cómo es tan caro 4,4 millones? Entonces, hemos hecho un poco los cálculos bueno, ver el requerimiento de geomembrana, geotextil, suelo, etcétera, de tal manera de que haciendo todos los datos y los costos sale ese monto que hemos calculado. De tal manera de que eh, la enorme ventaja es que, primero, la cantidad de cal que se requiere. O sea, en los procesos normales se requiere 12 toneladas, que es lo que están haciendo, pero además el lodo que lo están botando y están generando un enorme efecto de impacto. Nosotros vamos a utilizar solamente 2,6 toneladas. Y en la cantidad de lodo que se genera, ellos generan 134 toneladas al día de lodo. Nosotros solamente vamos a generar 43 toneladas de lodo, pero la ventaja de nuestro lodo es que ya no se precipitan los metales pesados en forma de hidróxido, sino en forma de complejos hidroxilados que son estables químicamente. Y en términos de plata, solamente considerando el costo de la cal, solamente considerando el costo de la cal, que ellos requieren 12 toneladas de cal por día y nosotros 2,6, hemos ahorrado casi cerca a $10 millones. Es decir, realmente este proceso ha sido aprobado para su implementación. Aquí están los lots que se generan, que prácticamente en nuestro proceso son estables químicamente. Y ya hemos empezado, o sea, empezó con el trabajo del pilotaje, pero ahí hubo cambio de gobierno, otro grupo que no estaba conforme con el trabajo, así que se quedó esto así. Pero es una posibilidad de cómo se puede afrontar un problema de este tipo. Bien, entonces justamente 20:30 hemos terminado nuestra clase de hoy. Les agradezco por su gentil deferencia. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase que va a ser en vivo. Bueno. Y ahí surgirán las preguntas que se quiera de todos los estudios de caso que les he presentado. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Hi there. It's currently 20:30.